Ahí estamos de regreso con Revirados y estuvimos pensando durante el fin de semana a qué amigo de Lanús teníamos como para felicitarlo, ¿no? Y no encontrábamos. Por ahí se bromeaba un poco diciendo, debe haber alguno en Villa Lanús, por lo menos. Pero bueno, no sé, vamos a preguntarle a él por ahí. ¿Tiene idea de algún fanático que nos avise? Seguramente, porque él sí que es amigo del fútbol en general y hay otros deportes. Así que le damos la bienvenida a Facundo Álzaga. Es lunes, llegó la columna de deportes. Lamento decirles que no tengo ningún amigo de Lanús y no conozco aquí en Posadas a muchos hinchas de Lanús, aunque supongo... No conozco a ninguno, pero supongo que deben haber, porque el Lanús es un equipo que ha ganado títulos en los últimos años y seguramente habrá sumado algún que otro hincha aquí en la provincia de Misiones, pero lo cierto es que la cantidad o la mayor cantidad de hinchas están allí en el sur de Buenos Aires, justamente en Lanús, donde ayer hubo festejo y mucho, porque primero festejaron en el Monumental, después de ganar la San Lorenzo, y después se fueron hasta el estadio de Lanús, a la Fortaleza Granate, donde continuaron los festejos hasta altas horas de la madrugada, como se dice. Les decía, ganó Lanús la final que jugaron con San Lorenzo, ganador de la zona 1, ganador de la zona 2 del fútbol argentino, se enfrentaban en una final y finalmente fue para el Granate. Me parece, ya dando mi opinión, que es un título merecido para el equipo de Jorge Almirón, porque fue el que mejor jugó, el que mejor hizo las cosas a lo largo de todo el torneo. Y como Nostradamus, usted decía de que iba a consagrarse campeón. Yo les había dicho, en realidad no había que ser muy visionario para darse cuenta, pero era el que tenía más chances porque era el que jugaba mejor y lo terminó ratificando ayer. Ahí vemos los goles, primero había hecho Junior Benítez el 1-0, así terminó el primer tiempo. En el segundo, ese paraguayo Miguel Almirón hizo el 2-0. El 3-0 llegó gracias a José San, ahí está el goleador del torneo, el correntino, que increíble la historia de San porque estaba prácticamente acabada su carrera y volvió a Lanús a principios de año en una conferencia en la cual lloró y se emocionó mucho por su vuelta a Lanús y lo termina coronando con este título. La verdad que muy meritorio lo del correntino. Y al técnico tampoco le fue bien en su anterior campaña. Al técnico tampoco. Ahí el 4-0 veíamos, lo hizo Lautaro Acosta, iban 43 ya al segundo tiempo. Lautaro Acosta y José San son dos de los jugadores que se mantienen del último título a nivel local que había conseguido Lanús, que fue en el 2007 cuando se consagró por primera vez de campeón del fútbol argentino en la cancha de Boca, también había hecho un gol San, y ahora ayer se consagró en la cancha de River, así que ya sabe lo que es festejar en la Bombonera y en el Monumental en cuanto a títulos locales, porque Lanús también tiene dos títulos internacionales, la Copa Conmebol, que ya no existe más, que la había conseguido en el año 1996, y hace un par de años, si no me equivoco, en el 2013 o en el 2013 consiguió la Copa Sudamericana con los mellizos Guillermo Barros Esqueloto en la dirección técnica. Así que ya tenía dos títulos internacionales, uno local, y ayer consiguió el segundo local, su cuarta estrella entonces para el equipo del sur del Gran Buenos Aires. Ahora vamos a ver cómo fueron los festejos, porque como decía, después del partido, la verdad que se adelantó el bailando por un sueño, muchos lo cargaban a San Lorenzo y a Tinelli porque hoy justamente arranca el bailando y decían que arrancó ayer, se adelantó porque fue un verdadero baile el que le dio Lanús a San Lorenzo. Y ahí veíamos los festejos después del partido en el Monumental. Estos fueron los primeros festejos cuando le entregaron la copa, ahí la publicidad siempre presente. Y después de esto se fueron en un micro preparado para la ocasión que los llevó hasta Lanús y sí festejaron en el estadio con toda su gente. Una de las cosas para destacar también acá en este partido es que hubo hinchas de las dos hinchadas estuvieron, digamos, los hinchas de Lanús y los hinchas de San Lorenzo, algo que no pasa en el fútbol argentino hace varios años y que ayer, llamativamente, en una final, lo pudieron llevar a cabo. De un lado estaban los hinchas del Ciclón, que realmente colmaron la cancha de River, y del otro lado los del Granate, que terminaron festejando. Ahí vemos los papelitos que son violetas, se pueden decir, y ahí está la gente de Lanús. Lanús campeón del torneo de primera división, entonces, de este torneo que tuvo la particularidad que estuvo dividido en dos zonas de 15 equipos y que los dos ganadores de cada zona se enfrentaron justamente en la final ayer. El sábado habían jugado por el tercer puesto, se puede decir, Godoy Cruz y Estudiantes, que fue triunfo para Estudiantes, que se metió en la Copa Libertadores.
Ese es otro de los méritos que tienen tanto Lanús como San Lorenzo, que por haber accedido a esta final también se clasificaron a la próxima Copa Libertadores. Ahí vemos a los paraguayos, un equipo que tiene 3 paraguayos, Lanús, una de las particularidades. Almirón, ahí estaba, que es la figura del equipo, la joyita que tiene 22 años y lo llevaron hace un par de temporadas a Lanús y ahora termina consagrando con un título que seguramente ese chico que está ahí con la bandera tiene destino de fútbol europeo. Es el Di María del fútbol argentino, decían. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los festejos, pero también yo le decía lo de José Sanz, porque tenía la historia muy particular, estaba muy emocionado, siempre lo vio muy emotivamente desde que llegó y lo presentaron en conferencia de prensa allá por enero, y ayer cerró entonces esa vuelta de la mejor manera. Vamos a escuchar qué decía entonces el goleador correntino luego del partido. Sí. La verdad que es único. No me esperaba esto, pero le prometí a mi señora que iba a hacer un gol y iba a disfrutar. Se lo dedico a todo Corrientes que pasó momentos muy malos, que ellos sí que sufrieron. Nosotros disfrutamos acá. Nada, no me quiero olvidar de nadie, de la gente que me ayudó en los momentos malos. Hay mucha gente que tengo que agradecer, pero se lo dedico todo a ellos. Es tu casa esta, Lanús, ahora sí es tu casa. Sí, fue completo, hice un gol yo, hice un gol el Aucha, hice un gol el Miguel, hice un gol Junior que lo venía buscando hace mucho, así que estoy feliz. Después hablamos. Vieron la emoción del correntino, que justamente tanta emoción porque estaba prácticamente acabada su carrera, había jugado en Boca Unidos hace un año atrás, jugaba en Boca Unidos, aquí en Corrientes, después lo terminó llevando al Aldo Civi, donde tuvo una gran temporada y ahí lo trajo de nuevo Lanús y se terminó consagrando, siempre muy emocionado entonces el goleador correntino, que además terminó como máximo goleador del campeonato, muy meritorio. Otro de los que tuvo su revancha, se puede decir de alguna manera, fue Jorge Almirón, el técnico que venía de ser despedido de Independiente. Los hinchas del Rojo lo odiaban a Almirón prácticamente, le pedían que se vaya, se fue, agarró Lanús y lo terminó consagrando, así que vemos que decía cortito ahí el técnico de Lanús luego del partido. Tiempo fue nuestro todo y bueno, nos coronamos con una buena actuación, así que se lo merecen los jugadores, trabajaron todos los días muy bien, tienen un gran grupo, se llevan muy bien entre ellos y trabajaron siempre muy seriamente y bueno, lo de la gente también es emocionante. Esto es algo histórico para el club, para nosotros, así que lo tiene bien merecido el equipo. Hoy ganaron por demolición y el campeonato da la sensación que también definitivamente demostraron hoy sí ser el mejor equipo del campeonato. Lo habías dicho el otro día en la conferencia de prensa, por si alguna duda quedaba, golearon nada más y nada menos que a San Lorenzo, que venía de jugar 7 finales. Son partidos que bueno, el segundo gol nos tranquilizó, ya se generó un espacio y ahí lo aprovechamos. El equipo no pierde la paciencia para jugar, aunque ellos estuvieron presionando arriba, pero cuando salimos bien Bien, jugando... ahí escuchábamos entonces un pequeño concepto de lo que decía Jorge Almirón, que fue justamente el técnico del equipo campeón y también consiguió su primer título como entrenador en el fútbol argentino. Él venía a dirigir en México, después vino acá, pasó por Godoy Cruz, pasó por Independiente y finalmente consiguió su primer título ahora siendo técnico de Lanús. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol argentino, la primera división, lo más importante que pasó este fin de semana, pero además el sábado a nivel mundial todos los ojos del fútbol mundial estuvieron mirando la final de lo que fue Real Madrid y Atlético de Madrid, el Clásico de Madrid, que se jugó en el Estadio San Siro en Italia, así que podemos ver las imágenes de ese partido que terminó con la consagración nuevamente del Real Madrid. Increíble cómo el equipo del Cholo Simeone no pudo tomarse revancha de lo que había pasado en el 2014. Con un muy cuestionado arbitraje. Sí, se enojaron un poco. Igual el árbitro, por ejemplo, le dio un penal al Atlético de Madrid que lo falló el francés Griezmann al principio del segundo tiempo. Después lo terminó empatando. Fueron a la largue, tampoco pudieron romper esa paridad, ese 1-1, así que tuvieron que llegar a los penales. Mirá cómo lloraban los hinchas del Atlético cuando hizo el 1-0 el Real Madrid. Estaba colmado de hinchas ahí que viajaron desde España hasta Italia para ver este partido. Reclamaban una posición adelantada ahí de Sergio Ramos, que fue el que puso el 1-0 para el Real. Y como decíamos, no pudo tomarse revancha de lo que fue la final de hace 2 años, el 2014 en Lisboa. También fue para
el Real Madrid, en ese caso sin ir a los penales, fueron al alargue. Lo ganaba primero el Atlético de Madrid, lo había empatado sobre el final el Real y lo terminó ganando 4-1 ya en el tiempo adicionado. Acá este es el penal que decíamos que falla Griezmann al principio del segundo tiempo. Llamó la atención lo que dijo el Cholo Simeone después del partido, porque dijo que era un fracaso perder 2 finales, una palabra que casi no quieren usar los entrenadores y la gente que está en el mundo del fútbol. No utiliza la palabra fracaso porque es muy negativa. Sin embargo, el Cholo después de la conferencia dijo: es un fracaso, del segundo nadie se acuerda, y catalogó su trabajo como un fracaso por haber perdido las 2 finales con el Real Madrid. Ahí veíamos entonces algunas de las acciones más importantes del partido, lo que fue el penal errado por Griezmann. Ahora creo que este es el gol del empate. Ahí viene el gol del empate. Juanfran tira al centro y este muchacho que hizo el gol y se fue corriendo, en vez de abrazar a los compañeros, mirá, quiero que vean, en vez de abrazar a los compañeros se fue y mirá lo que hizo. Le fue a dar un beso a su novia. Un auténtico mal compañero, se puede decir, ¿no? Un auténtico mal compañero, en vez de ir a festejar con sus No, quiero colegas. que sepan que o a mí me llama la atención que entre él y San, que gracias a la promesa que le hizo a su esposa de que iba a meter un gol, la verdad es que el amor está triunfando dentro de las canchas de fútbol y está dando el ejemplo. Sí, la verdad, encima lo del jugador este del Atlético de Madrid que hizo un gol en un momento clave, faltaban 10 minutos para que termine, lo empató sobre la hora y uno supone que va a ir a abrazar a sus compañeros, por lo menos al que le tiró el centro, no, lo sacó a todos, los corrió, se fue, se subió a la tribuna y le dio un beso a su mujer. Bueno, así festejaron, aunque después terminó sufriendo. Bueno, parece que a los espartanos le va mejor, digo por Ronaldo y compañía. Sí, que le gusta mostrarse en calzoncillos y mostrando pectorales, abdominales. Ahí estaban los penales, no se ve muy bien, bueno, pero ahí está, arrancó el Real Madrid ganando. Lo cierto es que terminó 5-3, terminó errando justamente Juanfran, uno de los que... Este es Griezmann, el francés que había errado en el partido y después definió como los dioses en la tanda de penal y se lamentaba porque dijo, ¿por qué no lo hice así en el partido, no? Así terminó entonces la historia de la Champions League, que lo tuvo al Real Madrid ganando su 11ª Liga de Campeones, y el Atlético de Madrid, su clásico rival, no tiene ninguna. Buscaba la primera, Real Madrid termina con 11 entonces, es el equipo más ganador del fútbol europeo, y el Atlético se quedó con las manos vacías, tampoco pudo en la Liga y el Cholo dijo que fue un fracaso entonces. Ahí fue el que erró el penal. Juanfran erró ese penal y Cristiano Ronaldo marcó el gol del triunfo, se sacó la camiseta, mostró sus abdominales y todo el Madrid festejó. Criticaron también que era el lado del arco donde estaban todos los fanáticos del Real Madrid. Claro, ahí está, y mirá cómo lloraban. Impresionante cómo lloran los hinchas del Atlético de Madrid. Yo creo que habría que darse vuelta o irte a llorar a tu casa, no llorar así tan para las cámaras porque... Está bien, lloran para las cámaras, pero no tiran gas pimienta, claro, no se apedrean, no, digamos, ellos van a la cancha y si pierden lloran. Eso es lo bueno, que por lo menos expresan sus sentimientos de una buena manera. Para terminar, chicos, les cuento que ayer también se dio aquí en Posadas el empate de Crucero del Norte, ya prácticamente no juega por nada. Esta noche puede ser campeón Talleres de Córdoba, puede ascender a Primera División si Chacarita no gana, así que es una buena opción para ver. Esta noche a las 21 juega Chacarita. Si Chacarita no logra ganar, será el ascenso de Talleres. Y bueno, Crucero empató ayer 0-0 con Ferrocarril Oeste. Y otra de las actividades que hubo este fin de semana y que se está desarrollando, se va a desarrollar durante toda la semana, es la Copa de Golf del Diario El Territorio, que organiza el Diario El Territorio. Es una de las más importantes que tiene esta región y que tuvo sus tandas clasificatorias el fin de semana y mañana se van a empezar a jugar ya los octavos de final. Así que una buena opción para toda esta semana seguir lo que pasa con la Copa del Territorio de Golf, que va a estar disputando la Copa del Territorio como Copa principal y la Copa Más como la segunda opción. Así que eso va a estar pasando esta semana en el Club Tacurú. Muchas gracias, Facundo Álzaga, con todo el resumen de temas deportivos. Facu, te vemos el lunes que viene. Dale, Entonces. nos vemos. Y nosotros te vemos en el próximo bloque. Queda uno más para este Revirados, que seguro te alegró lo que va del lunes, así que no te muevas de ahí. Ya volvemos.